Bueno, hoy tenemos aquí este Honda Civic 2210 que lo vamos a hacer mantenimiento. Vamos a cambiar filtro de aceite, que no lo encontramos aquí, filtro de aire, el filtro de gasoil, que ya veréis dónde lo tenemos escondido, está bien enterrado por ahí. Incluso el fabricante dice de cambiarlo cada 50.000 kilómetros y supongo que es por lo enterrado que está. Habrá que acceder por aquí e incluso quitar la unidad. Pues vamos a cambiar también el filtro antipolen y le pondremos como un uso de aceite nuevo. Pues con escarzado nos metemos debajo y nos encontramos esta chapa que tiene los tornillos estos que vemos aquí. Le hemos quitado ya alguno que otro. Este de aquí. Vamos a aflojarlo. Y ya tendríamos la chapilla esta en la calle. ¡Hostia! Es que nada más de verla caer he salido casi corriendo, pero fijaros lo que teníamos en el cubrecartes. Una ratita presumida. Ya se encontró el dueño cagada y meada arriba en la parte del colector de escape. Le puso pastillas de veneno y fijaros dónde ha terminado muerto el animal. Ahí ha caído. Él se encontró aquí porque venía buscando la calor del escape y todo eso. Aquí es donde se encontró meada y cagada. Pues después de deshacernos de la ratilla, nos metemos otra vez debajo y tenemos, fijaros, aquí que nos pone Engine Oil, el tornillo de desagüe del cárter. Con una 17 lo podemos aflojar. Pues lo ponemos en llano mientras que vaya escurriendo todo el aceite que pueda. Y aquí nos encontramos el filtro de aceite. Le tiramos la tapa y la aflojamos. Ya con el filtrillo flojo, tiramos con cuidado de no manchar mucho. Pues le damos un tironcillo al filtro viejo. Y como podemos ver, tenemos tres tóricas. La del tapón, esta de aquí en medio y esta pequeñilla. Vamos a cambiarla. Una vez puestas las tóricas, le metemos el filtrillo de aceite. Pues con las tóricas ya lubricadas lo metemos. Lo llevamos a fondo y le pegamos un apretón. Pues ya con el filtro del aceite cambiado, mientras seguimos dejando escurriendo el motor, vamos a quitar la caja del filtro de aire. Tenemos que cambiar también el filtro del aire, pero como tenemos que acceder al filtro del gasoil que está allí enterrado, pues bueno, vamos a quitarla del todo y lo cambiamos el filtro del aire aquí en la calle ahora. Con una 10 de vaso quitamos el tornillo que sujeta la caja del filtro. Pues ya quitamos el cable del caudalímetro. Lo quitamos de esta pestañilla de aquí, lo apartamos y tiramos de la caja del filtro para arriba. Para cambiar el filtro del aire, aquí tenemos una pestaña, la tiramos a la pestaña de plástico hacia atrás. Cuidado que no se nos caiga la pestañilla de plástico. Retiramos esto y luego los demás broches como este. Sería separarlos, este de aquí y este de esta esquina. Y ya tendríamos para poder abrir el filtro del aire. ¡Guau! Como está de sucio. Estaba pidiendo cambiar la voz. Pues levantamos el filtro de aire viejo. Parece que hay diferencia, ¿no?
y ponemos el nuevo. Pues ya le ponemos su tapilla. A ver, así. Damos la vuelta. Le echamos los broches. Y este, os voy a enseñar cómo va el plástico. Este tendremos que coger la chavetilla esta de plástico, meterla aquí en el alambre, la echamos aquí arriba y ya sería tirarle para adentro. Y ya tendríamos la caja al filtro cerrada. Pues vamos a poner el tornillo del cubrecárter y lo dejamos acabado por aquí debajo. Al tornillo del cárter le vamos a dar 40 newton, nos dice el fabricante. Ahí tendríamos los 40. Pues vamos a ponerle la chapa del cubrecárter y lo dejamos terminado por debajo. Pues con nuestro taponcillo ya terminado por debajo el motor, pues vamos a ponerle como no el aceite que nos recomienda el fabricante. En este caso lo vamos a poner Móvil 1, un 0,30, bajo en cenizas por el tema del filtro de partículas. Le podéis echar 5 litrillos directamente, tranquilamente, y luego ya empezar a comprobar nivel, porque lleva unos 6 litros más o menos. Pues ya sí, vamos a ir en busca del filtro del gasoil, que lo tenemos, ya se puede ver ahí detrás escondido. Vamos a quitar este soporte que tiene esas dos tuercas ahí debajo. Son dos tuercas de 10, vamos a aflojarlas. Una vez que le quitamos las dos tuercas al soporte, ya nos debe de salir. Ahora vamos a separar esta petaquilla de aquí. Todo este soporte de cables lo vamos a separar. Vamos a quitarle esta grapilla, esta de aquí, y aflojamos este tornillo. A las pestañillas estas le pulsamos por detrás con el dedo y tiramos de ella. Y ya podemos separar esta petaca. Vamos a aflojar estos dos tornillos que tenemos aquí de 10. Estos dos de aquí, para que esto se nos quede suelto. Pues ya esto nos da un poco de más de margen de maniobra también ahora cuando trasteemos aquí la unidad. Esta petaca, si no sale bien tan bien como a mí, es porque la tendréis pillada posiblemente de abajo, de esta laña que lleva aquí. Tendréis que pulsarla y tirar para nosotros. Entonces ya la tendríamos despegada. Vamos a ver si esta tapa de aquí podemos retirarla ya. Detrás tiene unas pestañas. ¿Veis? Nos encontramos estas pestañas que tendremos que pulsar aquí y aquí. Y ya sacaríamos este casco. Ahora vamos a quitar estos tornillos de aquí. Ese. Este. Ese y ese. Quitamos esos 4 tornillos y dejaremos ya la caja más suelta para poder quitarle ahora esta carcasa de arriba. Todos los tornillos de la caja de la centralita sueltos. Vamos a quitar el borne negativo y dejamos la batería desconectada. Pues ya que tenemos la caja de la centralita suelta, a ver si podemos moverla un poquito hacia aquí. Ahí. La inclinamos un poquito aquí adelante, vamos a abrirla. Nos encontramos también pestañas por detrás, como las de antes, y estas por delante. Retiramos la tapa y ahora vamos a desconectar la centralita. La centralita, estos broches, los levantamos.
Y de este lado igual. Justo detrás tenemos otra grapa que sujeta el cableado. La chuchamos con el dedo y la sacamos. Aquí es que tenemos otra grapa que no había visto, justo ahí en la esquina esta. A ver si la sacamos. Pues soltamos esa última grapa y ya pues ir observando a ver dónde va trancando y nos debería de salir fuera. Ya tendríamos la centralita en la calle. Nos vamos acordando mucho del ingeniero donde coló el filtro del gasoil. A ver, ya que tenemos la centralita en la calle, vamos a quitar el soporte de la centralita, que sería este. Y lo tenemos pillado aquí en el lateral. Quitamos este tornillo, sería este que hay ahí y ese de ahí. Y ya lo tendríamos suelto. Porque el filtro del gasoil es ese de ahí. Pues ya nos queda el último tornillo, el de arriba. Y tendríamos el soporte en la calle. Apartamos un poquito los cables que no nos estorben mucho. Y ya tenemos aquí el dichoso filtro. Le quitamos el sombrerillo este de goma que lleva. Es como un taponcillo. Y vamos a aflojar la tubería esa, la que vemos ahí. Con una 10 de vaso aflojamos el tornillo. Lo retiramos con cuidadico que no se nos caiga. Y la tubería, tirando de ella, nos debe de salir. Ay. Un taponcillo se lo ponemos y así no nos mancha mucho de gasoil. Y la apartamos por aquí por donde podamos. Vamos a quitarle otra funda más que tiene de goma. Y voy a ver si me entra el extractor para poder echarle al cuello el extractor y aflojarlo. Pues ha entrado el extractor, tiramos de estas mangueras un poquito para arriba y lo metemos. A ver si puedo alumbraros ahí. ¿Veis? Ahora lo que no sé es si nos va a dar margen de maniobra para poder aflojar. A ver si aquí podemos darle un tironcillo. Vamos a ver si nos deja. Pues parece que sí. Voy a terminar de aflojarlo y lo sacamos. Como me cuesta tanto maniobrar con el extractor ahí, voy a probar a ver si con la varilla, esta rosca que tengo ahí, lo puedo hacer más rápido. Voy dando unos toques allí. Mortirón fuerte se lo hemos dado con el extractor. Vale, y el que no tenga extractor, pues también supongo que se puede apañar con algo de esto. El plástico parece resistente y ya depende de lo apretado que le hayan dejado la última vez. Pues creo que le voy a dar otro poco con el extractor, que lo he puesto en mejor posición.
Voy a probar con la mano, a ver si ya hay suerte y va. Ya va con la mano parece. Pues ya tenemos aquí el filtro de gasoil, tened cuidado que se os hace pipí encima al sacarlo. Le damos un tironcillo y lo sacamos. Como vemos, el filtro nuevo nos trae la tórica nueva de la tapa. Vamos a darle la tapilla un poquito con limpiafreno. Y le quitamos la tórica vieja. Una vez ya que la tenemos bien sequita el limpiafreno, le echamos su tórica nueva. Lubricamos un poquito la tórica, para que en el siguiente mantenimiento no nos acordemos mucho y no esté muy pegado. Y el tórico este también de filtro, lo lubricamos un poquito también. Lo encajamos en la tapa y para adentro. Pues vamos para adentro con él. Y vamos a llevarlo a fondo. Pues ya es llevarlo a fondo y pegarle el último apretoncillo, que sabemos que la tubería no entraba por el lado aquel del copiloto, o sea para acá. En esa posición vamos a saber cuando lo tengamos ya en su sitio. Ay. Voy a intentar darle otro tironcillo, pero que yo creo que ya está ahí en el sitio. Me cuesta mucho quitarlo. Es que en el sitio que está es como para que luego se haya pellizcado un poco la tórica y hay una milla de pérdida de gasoil. Bueno, está como para poder arrancarlo. Ya lo tenemos apretado, vamos a ponerle la tubería. Vamos a echarle a la tórica esta un poquito de vaselina. No nos cueste mucho meterlo. Lo llevamos a fondo y le ponemos el tornillo. Chicos, esperaros antes de quitar la tubería, de meter la tubería. Yo me he acordado antes de ponerle el tornillo. Le tenemos que poner el capuchón este. Bueno, le voy a dar un poquito con limpiafrenos, que está así sudado de gasoil. Pues vamos a meterle el plástico. Lo dejamos puesto ahí en su sitio y ahora sí ponemos la tubería. Vamos a poner el tornillo. Pues ya con el tornillo de 10 apretado, le pegamos un apretoncillo y metemos el último sombrerillo de aquí arriba. Pues ya metemos el soporte que quitamos de la centralita y le ponemos sus 3 tornillos. Pues vamos a meter ya la unidad. Enganchamos la pestañilla aquella con este cable, que no se nos vaya a quedar encerrado.
Luego aparte ahí un poquito. Para quitarlo en medio. Ay. Y la grapa esa. Desde atrás igual. Intentar ponerla ahora que hay más espacio. Espacio entre comillas. Y la bajamos ahí al sitio. Nos falta, que nos falta. Este cable está estorbando aquí. Pero es que antes incluso de meterla del todo, debemos de echarle el conector. Así, ahora tengo yo aquí una anilla. Ahí. Intenta sujetarla ahí, por favor. Ahí. Echamos eso. Echamos esto de este lado. Y ahora sí, ya podríamos buscar un sitio natural. Bueno, creo que nos va a hacer falta meterle la tapilla esta antes, que sería esta de aquí, que es la primera tapa. Recordaros que llevaba dos. Pues aprovechamos la inclinación que tenemos aquí para meterla en ese sitio. Por aquí. Ahí está. ¿Se la pone ahora? Tenéis que intentar aseguraros que esta tapilla sea la que mejor quede, porque como podéis ver tenemos una doble carcasa para evitar el agua. Ahora ponemos la otra encima. Pues vamos a meterle la otra tapilla. Ahí va, que vaya por sus raíles. Lo pillo yo aquí, va. Este. Ahí está, suficiente. Puedo soltar esto. Nos aseguramos que ha encajado por todos lados. Ya os digo que es importante para que la cosa quede lo más hermética posible. Y ya pues la llevamos a su sitio. Aquí abajo vemos que tenemos una lañilla para que nos entre ahí en el sitio. Y allí arriba un espárrago. Pues bien, ya la tendríamos en el sitio. Vamos a ponerle la tuerca que tenemos allí en la esquina, el tornillo de aquí y los dos tornillos de aquí, los 4 tornillos que recordamos que llevaba. Acordaros que el tornillo largo era de estos dos, el de arriba. Pues ya con toda la centralita apretada, vamos a meter los cables aquí, en su sitio, este aquí y esta igual. Antes me la encontré que no estaba metida de abajo, no fue muy fácil sacarla, pero tiene que ir en su sitio con la pestaña. Vamos a ponerle el tornillo aquí. Acordaros que el tornillo de aquí era el que llevaba como un casquillo. Era un poquito más gordo, que hacía como de centrador. Lo ponemos. Apretamos y vamos a enchufar la batería, que ya como el tema cable lo tenemos, solamente falta el caudalímetro, pero no es problema. La podemos conectar. El movimiento ese siempre hay que hacerlo con decisión y lo más rápido posible, para no generar mucho chisporreteo
y que no vaya a sufrir alguna centralita o cualquier cosa de esas. Incluso el alternador puede también sufrir. Pues vamos a meter ya el soporte de la caja del filtro, le ponemos sus dos tuercas. Pues vamos a meterle ya, una vez que tenemos el soporte bien apretadico, le metemos el filtro. Aseguraros de que esos dos tetones tienen que entrar aquí. Echamos un poquito de vaselina para facilitar ahora la entrada. Tenemos que asegurarnos también de que el codo de abajo no entre en manguito. A ver si metiendo solo esta parte nos resulta algo más fácil. La verdad que sí, que resulta más fácil así. Vamos a aprovechar y ponemos este tornillo. Pues ya con el tornillo apretado, ponemos el filtro, ponemos la carcasa, aprovechamos y la metemos en el codo del turbo, en la admisión, y le echamos los clics. Y la pestaña esta de aquí, que era de alambre, le metemos, como dijimos ya antes cuando lo teníamos fuera, el alambre por su sitio, y le tenemos que achuchar hasta que se nos quede. Aquí es que se me ha escapado. Ahí. Ponemos caudalímetro y apretamos el codo del turbo. Pues lo único que nos queda ya son estos dos tornillos de aquí del bote del líquido. Vamos a apretarlos y arrancamos para hacer nivel de aceite. Le ponemos el contacto un par de veces o tres y le tiramos, que no hay que purgarlo de esa manera, se purga solo con la prebomba. Arrancamos, dejamos un poquitín encendido, comprobamos que no tenemos el testigo de presión de aceite encendido durante mucho más de un segundo o dos. Volvemos a parar y vamos a controlarle el nivel a ver cuánto aceite más nos pide. Pues mientras lo dejamos descansar para que repose el nivel lo máximo posible, vamos a cambiar el filtro del habitáculo, que lo tenemos aquí, debajo de la guantera, en el lado del copiloto. Pues para acceder al filtro antipolen o habitáculo o filtro de la cabina, bajamos la guantera. ¿Veis este muelle que tiene aquí? Le achuchamos aquí hacia adelante, hacia los radiadores, y lo quitamos. Ya estaría suelto ese muelle. Ahora, en este lado tendríamos que forzar un poquito hacia adentro para sacar ese tetón, y en el otro lado igual. Y ya se nos descolgaría la guantera entera. La dejaríamos caer ya entera. Y aquí nos encontramos la tapa del filtro antipolen. Como veis, nos dice el sentido del aire. Vamos a quitarla. Parece que tiene aquí esta pestaña. Tiramos de ella hacia afuera. Y en el otro lado igual. Sacamos nuestro filtro. Hostia. Pues ya sabemos dónde estaba intentando anidar la rata. Fijaros, se ha comido toda esta parte del filtro. Y hay todas las esponjillas que había juntado. Ya menos mal que ha sido esponjillas lo que se le ha dado por juntar. Y no ha sido cable. Porque si no, lía la trastada bien liada aquí en el coche. Ya sabemos de dónde ha cogido para hacer la cama la rata. ¿Veis todo el aislante este que tiene la trampilla aquí arriba? Pues por detrás debería de tener también. Y lo que ha hecho es comérselo todo. ¿Lo veis? Hemos aspirado lo que hemos podido y vamos a meter el filtro nuevo. Pues como hemos dicho antes, el sentido del aire va hacia abajo. Lo ponemos pues como nos está diciendo ahí. Vamos a meterlo en este caso lo blando. Lo ponemos para el frente y para atrás. Metemos el filtro. Lo llevamos hasta el final. Y vamos a ponerle la tapa. Ahora encajamos la tapa en esta esquina y en aquella. Y ya tenemos nuestro filtro del habitáculo cambiado. El muelle este lo metemos ahora en su sitio. Esto es solamente achucharlo hacia adelante. Y ya estaría el filtro cambiado. Aquí podemos ver que después de arrancar se nos ha venido el nivel
a la mitad, entre el mínimo y el máximo. Vamos a reponer hasta llevarlo al máximo. Fijaros, en este caso al final se nos ha llevado prácticamente lo que dice que lleva el fabricante, unos 5 litros con 9. Se ha quedado prácticamente en los 4 de la segunda garrafa, así que lleva prácticamente los 6 litros, 5,9. Para borrar el mantenimiento del filtro de gasoil ponemos contacto, pulsamos el botón de menú, vemos que allí nos pone odómetro, información del vehículo, pinchamos en el centro, aquí, que sería como el OK, buscamos info de mantenimiento, ahí nos desplazamos hasta encontrar el filtro del gasoil, que sería el que pone el 7 o el 4. Pulsa en el medio. Desea reiniciar información de mantenimiento, sí. Le damos a que sí. Y ya tenemos la información de mantenimiento, se ha borrado. Pues bueno, ya hemos terminado el mantenimiento y con el dichoso filtro de gasoil. Pues ya está, espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Cuidado con las ratas, un saludo.